el cementerio de la Chacarita. Vamos, empecemos por eso. ¿Qué tenemos para...? Más actual. Obviamente la gente lo va a... Imponemos con la actualidad, a ver qué... Y vamos ahora que tenemos una imagen que vamos a hablar de Gilda. ¿No? Más actual, que no fue algún cumpleaños de 15, alguna fiesta, algún casamiento, y el tema es... Gilda. Ay, la amamos, qué hermosa. En su esplendor. Que sería una especie de... Es una, de hecho, santa popular, con todas las letras, una santa, ¿no? Contemporánea en este caso, que esto da origen en septiembre de 1996, cuando muere trágicamente en un accidente en Entre Ríos, en una ruta donde un camionero... Muere con ella, con los músicos. Claro, mueren varios músicos, muere su hija y muere su mamá. Y el chofer del bus. Hay sobrevivientes. Esto es cerca de la zona de Villa Paranacito. Entre Ríos. Se sabe que un camionero brasileño que estaba pasado de copas embiste al micro, causando esta tragedia. Y ahí empieza, ella estaba con su banda, ¿no? Estaba de gira. Que yo sé de paso, Miriam Alejandra Bianchi, así se llama. Exactamente. Había sido una maestra de escuela, ¿no? Miriam sí, tiene como un despertar tardío musical. Maestra jardinera o maestra y profesora de educación física. Estaba en esas dos carreras del barrio de Villa Devoto, ¿no? Oriunda. Y empieza esa carrera esa carrera de maestra jardinera, pero la tiene que interrumpir en el 77 al fallecer su padre, ¿no? Y se tiene que un poco poner la familia al hombro ella, ¿no? Por muchos años. Después se casa, tiene 2 hijos. Una de sus hijas muere en el accidente. Y ella empieza su carrera musical como podía ser en la época, respondiendo a un anuncio en el diario, ¿no? Que buscaban cantantes para la movida tropical que estaba incipiente en esa época. Hablamos de Ricky Maravilla, muchos grupos. La Mona, hablamos de La Mona, el cuarteto en Córdoba. Alto Santo. Mis respetos, mi sueño es ir a un baile de La Mona. Todavía nunca pude ir. Nunca pude ir a un baile de La Mona, tengo ganas de... Esa sí es una experiencia que me gustaría vivenciar. Entonces, responde a este llamado con un registro vocal muy interesante, ¿no? Una voz muy aguda, ¿no? Como que portaba muy bien su voz. ¿Y por qué el nombre cuando entra en este negocio, que es Gilda por una película de Rita Hayworth, ¿no? Ahí como de esta imagen de Femme Fatale. Claro, una de las primeras. Claro, y se enfunda se pone la minifalda ajustada y empieza a recorrer los escenarios de la noche de las bailantas. De las bailantas tropicales en esa época. Estamos hablando de los 90, una cumbia que era una cumbia muy romántica, ¿no? Claro. Era una época en que la cumbia bajaba de toda la movida del norte de Colombia, ¿no? De Ecuador, pero donde las cumbias eran estas letras románticas, ¿no? Claro, sí, y hay una evolución, porque en ese momento tal vez era cuando empieza a salir, tal vez la bailante y la cumbia empieza a salir como de cierta marginalidad y a escalar a otros estratos sociales. Que eso es claro, tal cual. Siempre originalmente se la relacionaba, por aquellos años estoy hablando, generalmente a las clases bajas o a otras colectividades de otros países, pero donde ahí la tradición es más fuerte, ¿no? Acá la tradición empezó a evolucionar a partir de estas figuras, y era muy admiradora de Diango, el cantante, y tenía una vida bastante tranquila, porque pese a que estas giras no bebía alcohol, por ejemplo, una vida muy tranquila, muy medida, y iba un poco en contra de ciertos cánones de la época. Primeramente hablamos de lo que se estilaba en esa época, eran las cantantes de cumbia más voluptuosas. Hablamos no había muchas tampoco, ¿no? Bueno, hay una que no la quiero nombrar, que dicen que bueno, la Barbie de la bailanta, estamos hablando, bueno, no la vamos a mencionar, pero la gente sabe de quién hablamos. Ya que estamos hablando de santos populares y supersticiones, mejor no. Bueno, había otra, hablamos también de voluptuosidad, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, Marisa Bali, hablamos que también tuvo su paso muy importante por la cachaca, bueno, de todo lo que mandamos un beso, que la amamos, es lo más. Sí, le mandamos un saludo muy grande, espero que nos vea. Y bueno, Gladys La Bomba Tucumana, hablamos por varios casos de la época. Pero ninguna de ellas logró quizás estas cosas de santificación que tuvo Gilda. Bueno, un poco el tema de la muerte de Gilda es lo trágico, ¿no? Exactamente. Y ella, bueno, iba por ejemplo, en contra de los cánones de la época, escribía sus canciones.
¿Sabes por qué te pregunto esto? Me voy a ir a otro extremo. Sí. Porque Maradona también es un santo popular Sí. que fue santificado en vida. Maradona ya Estando tenía vivo. Maradona ya tenía todo su santuario. Tiene su santuario en Nápoles de hace mucho tiempo. Sí. Y esto pues, me dispara otras cosas, ¿no? Tal vez fui. de emparentar. No, pero está bueno porque hay paralelos en estas cuestiones. Por ejemplo, emparentar el tema de los santos populares. ¿Qué hace un santo popular que lo sea? Por ejemplo, empalmarlo con las leyendas de las damas de blanco que se ven en los cementerios. Ok. No sé si sabías que hay, por ejemplo, hablamos ya de Recoleta, que está, por ejemplo, Damas de Blanco, Luz María García Belloso, hablamos de Rufina Cambaceres, que tienen 3 elementos en común que hacen que sea una dama de blanco, que se repiten. Hablemos que es por ejemplo, una muerte a temprana edad. Esta muerte en una circunstancia trágica. Y por último, que esta persona esté de alguna forma representada en una estatua de mármol blanco. Interesante. Entonces, esos 3, por lo generalmente, yo buscando los casos, esos 3 elementos sellan el hecho que sea una dama de blanco. Tal vez en la cuestión de santos populares haya tal vez un patrón. Es también como me vas a acordar a la Llorona, que tiene una conexión, que después vamos a hablar también en otros episodios, vamos a hablar de el folclore nuestro y de las historias del norte del país y de nuestros fantasmas, y entre ellos vamos a hablar de este personaje, pero que también tiene como ciertas características que si vos lo ves en México, en Perú, en la misma Argentina, la Llorona es siempre la misma. Tiene ciertas cosas en común a cualquier Llorona. O sea, hay una Llorona que equivale a todos los países. Pero bueno, me fui. No, está bien, no, pero está perfecto. Esto después volveremos. Se va dando y hace linda la charla. Y bueno, volviendo a Gilda, finalmente, como te decía, que escribió sus canciones y su estereotipo físico no era el de la época. Claro. Por lo cual rompía moldes en aquel momento y después lograron una popularidad importante. El 7 de septiembre de 1996, ella muere en este accidente en la Ruta 12, donde muere en este accidente muere su hija mayor, mueren 3 músicos, su madre, ella y el conductor del ómnibus. Lo interesante es que hay varios lugares de culto, porque fue el funeral donde se la lleva finalmente de Chacarita, ¿no? En un panteón en ese cementerio. Es como una serie de nichos que hay, creo que es el sector 24, si no me equivoco. A ver, búsquenla, el sector 24, ahí está ella. También el lugar donde fue el accidente, donde están los restos del micro. Igual que Rodrigo. Los restos del micro es un altar, es un lugar de culto. ¿El micro es un altar? Al día de hoy los restos del micro están ahí donde fue el accidente, están ahí, es un lugar de culto. No se sacaron, tremendo. Los restos del micro siguen ahí. No se la conoce como una santa popular pagana de alguna manera. Sí. No tenemos mucha conexión con la Iglesia Católica en este caso, pero a partir de su muerte, a partir de su funeral muy multitudinario en Chacarita, empieza esta cuestión a dar vueltas de que otorgaba milagros, otorgaba deseos, que la gente le hacía promesas. Y después se le cumplía y volvía y tenía. Se cumplían, exactamente. Sí, digamos que tiene todos los elementos para convertirse en una santa. Lo que pasa es que es interesante porque, claro, o sea, primero que hay algo que se cumple un poco, ¿no? En esta idea de la construcción de un santo popular, pensando antropológicamente hablando, ¿no? En esto de la muerte trágica, la adjudicación de milagros. Lo que pasa es que todo esto es post-mortem también, porque Gilda en vida era una cantante popular más, muy popular, pero la idea pero esto de que sea santificada por el pueblo, eso es lo que a mí me vuelve loca de ver cómo es que se produce todo, cómo se da ese proceso pagano, laico, si vos querés, de santificación y de por qué se le empiezan a adjudicar milagros. Claro, y ahora tenemos una imagen de donde está la galería, está en el sector 24, tenemos que ver una foto ahí donde hay gente que le lleva arreglos florales, incluso en aniversarios, ¿no? En fechas hay misas. ¿En serio? Podemos decir misas paganas, ¿no? Pero muchos seguidores. Las misas de Gilda. Pero es multitudinario, realmente mucha gente. Te voy a decir una cosa, ¿sabes que para mí va a pasar eso con el Indio Solari? Es muy probable. O sea, la verdad que está muy fresco todo, pero tengo la sensación, chicos, después ustedes dirán. Yo creo que creo que el Indio va camino a tener un lugar de culto también, ¿eh? Exactamente. Y bueno, y ahí está la imagen de la gente llevándole flores, ¿no? Ahí está Gilda. Gilda está en el panteón, está
en la misma galería, Ujú. en el sector 24, está Gilda, está su hija mayor y está su mamá. Están las tres. Están las tres, ahí están las tres, y bueno, hay como demostraciones de afecto de la gente, distintas ofrendas, ¿no? Que se le hacen, qué interesante. Y eventualmente también, como pasó, es el caso de la Madre María, que tuvo una película protagonizada por Tita Merelo, que creo que hasta creo que está en YouTube, se puede ver ahí. Ujú. Ahí estamos en la imagen El santuario, mira. del santuario. Esto es en Chacarita. Entonces, Chacarita, sección 24, Panteón 24, que es muy visitado, y de hecho, en mi experiencia, llevando gente a conocer, ahí dando visitas guiadas, también es un lugar que es raro encontrar que esté solo, que no haya nadie en cualquier Siempre momento hay del día. Ale. De hecho, en alguna oportunidad me encontré con un fiel seguidor. Realmente muy linda fue la experiencia, porque estaba con ropa, camiseta de Gilda y alguna bandera y demás. Fueron varias oportunidades que pasó, esto te lo voy a contar porque esto fue experiencia personal, que venía a gente a visitar, en este caso yo venía con un grupo incluso de turistas extranjeros que venían de otros países. ¿Cómo le explicás a un extranjero quién es Gilda? Porque es santa, en ¿no? inglés, ¿no? Y yo prácticamente en un momento la visita guiada la pasó a dar este muchacho que estaba, este fiel, y yo era el mero traductor nada más, pero que empezaba a contar un poco la historia y su vivencia, ¿no? Su experiencia mística con Gilda, y nos cantaba canciones, era como realmente muy lindo. Y después había en otra oportunidad que me puedo recordar que era distinto, una persona mucho más media, estaba leyendo un diario en un banquito ahí cerca, antes de la entrada, pero tenía un parlante, y cuando uno llegaba veía que venía uno y ponía play y ponía una canción de Gilda. Ese era un poco más medido, pero uno llegaba y sonaba su música. Ah. Ese era, ahí era muy interesante. Y bueno, como dije, como la Madre María, que Tita Merelo tuvo esa película, Gilda también tiene su película, que en este caso, que tenemos la imagen, la protagonizó Natalia Oreiro. Pero te voy a decir una cosa, yo me parece que alguna vez escuché una entrevista que le hacen a Gilda un año antes de su muerte, creo que ya ella en un momento, no sé si estoy hablando pavadas, pero estoy casi segura que la vi esa entrevista donde ya la gente le adjudicaba cierta santificación, y ella como que se acercaba a la gente y le decía, pero señora, yo no soy santa, soy una tipa normal. Yo creo que ella en algún momento de una entrevista lo dice, como que ella no sabía cómo hacer para que la gente dejara de idolatrarla, que ella era una simple cantante de cumbia. Bueno, y la Madre María tenía el mismo paralelo. Ella, cuando le querían dar estos que tenía poderes más, ella no se hacía cargo. Eso es un trabajo de Dios, no soy yo. Claro. Madre María toda la vida dijo eso, y Nafier, creyente católica, ¿no? Claro. Y ahora, como recorriendo, seguimos ahí ¿Qué recorriendo. otros santos populares tenemos? A ver. Este es medio dudoso. Yo creo que se está convirtiendo en un santo popular, pero todavía no está ahí todavía. Pero es un fenómeno interesante, que es bastante reciente. Hablamos de Gustavo Cerati. Ah, sí. Gustavo Cerati, tenemos ahí una imagen también, que exactamente ahí, que él está en el Panteón de Nuestra Señora de la Merced, En vías de santificación. que es un panteón con unas galerías de nichos, que es privado, que es bajo concesión del cementerio. La historia, ¿no? Que fallece este artista, bueno, no vamos a ahondar mucho. No, sabemos quién es Cerati. Sabemos por quién favor, es, ¿no? pero Soda Stereo, hablamos de grandes éxitos de la Todo. escena americana, de música ligera, Ciudad de la Furia, para todo pasar por lo que arriba, ya sabemos de Gustavo. con una brillante carrera solista también. Pero tiene gozo de una popularidad muy grande por toda América Latina. Hablamos de Chile, de Colombia, México, muy querido. Sí. Y digo que, porque originalmente no era parte del recorrido. Yo cuando hacía las visitas guiadas ahí, no era parte del recorrido, pero me lo pedían mucho. Entonces, Dijiste, bueno, lo veía vamos la a historia. agregar. Vamos a agregar porque a Cerati. bajo demanda. Tiene este accidente, ¿no? Tiene este accidente tocando La CB en Venezuela. En Venezuela. Año 2011. 2000, sí, creo que es 2011, por ahí. Creo que tiene este accidente. En 2010, perdón. 2010. En 2010. En Caracas. Tiene un accidente que lo deja en estado de inconsciencia por varios años, hasta finalmente el 4 de septiembre del 2014, que él fallece y es llevado a ese panteón donde está junto a su padre. Ah, mira. Está al lado. ¿Y qué pasa? Después de esto se empieza a convertir en un lugar de peregrinación de sus fans, en parte por las experiencias que
que pasaron, ¿no? A través de su música, ¿no? Tal vez Claro. sanación a través de su música y demás. Es un lugar de peregrinación, mucha gente va. Y algo que me llama la atención, de América Latina, muchos seguidores. Mira, Van al cementerio de la Chacarita específicamente porque saben que está Gustavo Cerati ahí. mira. Porque generalmente el público por turismo en general va a Recoleta. Pero piden expresamente Chacarita porque lo primero que me dicen, quiero ir a ver a Gustavo Cerati. No se le adjudica ningún milagro, pero bueno, su música es un poco milagrosa. Cuando Sí. uno la escucha. Pero ojo, le dejan muchas flores. Ahí tenemos tenemos una imagen de ahí del panteón donde está él, Mira, ven que tiene está toda una con movida también. muchas ofrendas. Y se le está ahora, esto lo empecé a escuchar hace poco, más reciente, que le dejan varios tipos de ofrendas ahí. Entre ellos le dejan muchas flores, pero también, ¿sabes qué le dejan? Como signo de hacer una promesa o algún deseo, púas de guitarra. Eso es lo que puedo encontrar. Y mirá vos, qué interesantísimo, porque hay algo también de lo santificable, digamos. Hay ciertos elementos, digamos, de culto que tienen que ver con el santo, digamos, por así decirlo. Claro, Cerati, que era un músico, entonces, ¿qué se le deja? Púas. Púas de guitarra. Eso se puede ver. Gilda es cantante, que se le dejan por flores, porque ella era como muy floral, era como muy, ¿no? O sea, como ese santo tiene como toda una iconografía, ese santo popular tiene toda una iconografía muy acorde a sus actos en vida, que si te pones a pensar es muy de cualquier santo religioso de cualquier religión. Exactamente. ¿No? Exactamente. Bueno, ahora seguimos en la variante musical, ¿no? La onda musical, venimos con Gilda, venimos así. Bueno, ahora que la gente comente respecto a Gustavo Cerati, santo, no santo, yo tengo mis sospechas de que sí, de que está en ese camino. Espérate, digo, en cualquier momento lo tenemos al indio ahí. ¿Dónde está enterrado el indio? No se sabe. Desconozco. Pero en cualquier momento tenés un santuario del indio, Sí. como lo tenemos de Rodrigo también, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahora vamos a un caso muy icónico. Esto da mucho para la charla. Sí, pero no vamos a hacer muy largo. A Uno ver. de los santos más importantes que están en Chacarita, que es el zorzal criollo, ¿no? Carlos Gardel. ¿Es santo popular, Carlos Gardel? Sí, definitivamente. Te lo pido, por Dios, mirá lo que es esa tumba. Mausoleo que Mirá tenemos ese mausoleo. ahí, nacido como, esto creo que está desmitificado ahora. Ya hay como varias. No, déjenme creer que es un santo. No, pero cuestiones de ciertas polémicas que tiene. Por ejemplo, que se saben que si es francés, si es uruguayo, si es argentino. Eso lo hace más místico todavía. No Pero- se sabe dónde nació o se sabe. Aparentemente sí. Según dice, y si esto según él, ¿no? Esto te voy a contar algo que descubrí hace poco. Nace como Charles Romuald Gardès, perdón por mi pronunciación en francés, y es conocido por ser el primer artista for export, ¿no? De Argentina, ¿no? Hablamos de un tango que era en principio instrumental y Claro. pasa a ser cantado Es uno de los primeros que empieza a cantar. a partir de él. Está esta polémica, ¿no? Voy a resumir un poco la polémica, Sí, la sí. respuesta de la polémica. Gardel nace en Toulouse, ¿no? Ok. En 1890. A muy temprana edad viene con su madre, ¿no? Madre soltera. Y emigran a la Argentina poco después. Y ahí es cuando la polémica es cuando en 1920 aparece un acta, ¿no? Un documento que registra su nacimiento en Tacuarembó. Pero esa acta está, no sé, certificada. Ahí está, ahí lo tenemos al Y zorzal, bueno. qué facha. Primero una falla, otra una. O Eh. sea, creo que también un poco lo que lo hace santo y místico es que no sabemos qué pasó. Y que registra su nacimiento en 1887. Su nacimiento en ¿Tiene Tacuarembó. sentido? Y en realidad te explico un poco por qué. Dice, bueno, él nace en Francia, pero ¿qué pasa? Él estaba acá, bueno, se muda, él viene a Buenos Aires. Y el tema es que las regulaciones para los inmigrantes eran bastante Claro. estrictas. ¿Y qué pasa? Aparentemente él falló sus deberes militares acá en 1911. Y a la vez, al ser francés, él falla a cumplir con el llamado a armas de 1914 en Claro. Francia. ¿Qué Entonces- iba ahí? Entonces, el no presentarse al servicio militar en Argentina era un verdadero problema. No Entonces, es como Elvis que se la jugó, Elvis que también debería ser un santo popular yanqui, se la jugó y fue a cumplir con el servicio, él no.
Entonces aparentemente aparece en 1920 esta acta que lo da como uruguayo, que lo saca de todo este problema, ¿no? Para esta cuestión de sus obligaciones militares. Tiene sentido. Y con esta acta es el pie que le permite tramitar el documento argentino. ¿Qué? A partir de ahí está como un poco esclarecido. Perdón, mis amigos uruguayos, perdón, pero bueno, esta es la información que encontré. Mis amigos uruguayos opinan diferente, pero bueno, sí, ahí la polémica. ¿Qué dicen los uruguayos? ¿Se lo apropian? Que es uruguayo. Que es uruguayo. Es uruguayo. No, por momentos no me hacen dudar, en ningún momento. Pero bueno, es un lindo debate. Un lindo debate que se da ahí. Entonces, bueno, empieza su carrera cantando en bares, ¿no? Cantando, bueno, ahí por Buenos Aires, el barrio del Abasto, hasta que logra tener un impacto internacional, llega a Nueva York, ¿no? En Nueva York, imaginémonos los años 30, los años 20 o 30, ¿no? Claro, éxito como Mi Noche Triste, ¿no? Como que tiene muchos éxitos. Una época de una Nueva York muy voluptuosa, ¿no? Este famoso que se representó en una obra de teatro que fue... Los años 20 es esto, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Que antes de la crisis del 30. Que le da también esta épica, si vamos a darle más aura, agarrarle que esto se llevó incluso a una obra de teatro, ¿no? Que este hipotético encuentro entre Carlos Gardel, consagrado ya en Nueva York, que tiene esta charla donde le da inspiración para su carrera de cantante a Frank Sinatra, un jovencísimo Frank Sinatra. No te puedo creer que Gardel le da a Frank Sinatra lecciones de canto. No, le da como consejos de ser como cantante. Esto incluso se llevó a una obra de teatro que la vi, me gustó mucho la obra de teatro, pero está bueno, pasó, no pasó, un poco más que le agrega aura al mito. Bueno, interpreta en el 31 al gaucho argentino, ¿no? En Nueva York, ¿no? En el cine. Y bueno, y lo que sucede, esto pasa ya en su auge, ¿no? En su pináculo de su carrera en 1935 en Medellín, estas giras muy muy largas que se pegaba. ¿Y qué pasa? Y que con Lepera, con su socio, ¿no? Sí. Con Alfredo Lepera, que ahí mueren en el accidente en Medellín, Colombia. ¿En el 35 o en el 37 el accidente? No, el 35 es el accidente. El 35. Que no se sabe si fue un accidente o fue me sorprende, lo que más me impresiona son imágenes, que esto lo pueden encontrar en internet, en YouTube, en todos lados, que están las imágenes de Gardel fumando en la pista de aterrizaje a punto de subir al avión, que se va a estrellar. El avión que se iba a estrellar estaba a minutos, hay filmaciones de registro fílmico de Gardel a punto de subir al avión. Es tremendo eso. Qué loco. Bueno, cuestión que Gardel muere, pero él en llegar a la Argentina de vuelta pasa un año. Porque hay una peregrinación por toda Colombia, pasa por Nueva York. O sea que va de gira por el féretro, va de gira. Pasa por Río de Janeiro, de Nueva York, servicios fúnebres y lo veneraban en Nueva York, Río de Janeiro, Montevideo y finalmente para el 5 de febrero de 1936 recién llega a Buenos Aires, donde le hacen un gran funeral ahí en el estadio Luna Park, ¿no? Una cuna de grandes eventos históricos, ¿no? Y ahí se lo ponen en un mausoleo en Chacarita, pero el mausoleo que vimos en la foto recién es nuevo. Eso lo hicieron después. Lo hicieron después. No fue después, fue un poco después, hasta que se fue haciendo. La despedida fue tremenda, ¿no? La gente imagino. Como lo realmente muy querido. Ahora, el Panteón de los Artistas estuvo primero y después ahí pasó a su propio mausoleo donde está ahora, el Bronce Sonriente, que está ahí. Lo que yo me pregunto es cómo es que llega, bueno, qué pregunta medio tonta porque ya venís contándolo, pero cómo es que se convierte en un santo popular. Bueno, esto es a partir del 37, que ahí ya está su mausoleo con su homenaje, su estatua, tiene también una figura de una mujer en la parte superior del frontis, ¿no? De la entrada, que está rompiendo una lira. Como este instrumento musical lo está como rompiendo y está agachada en una situación de lamentarse, ¿no? Una imagen de una dolorosa, si lo queremos poner de alguna manera, que eso evoca a que lo que perdió el arte, ¿no? Que ya Gardel no va a cantar más. Entonces como romper la lira, como que esa boya no está más, ¿no? Eso es lo que hace. Pero es un estilo, como ven en el mausoleo, que no tiene un estilo definido, es un estilo muy neutro, no se lo puede ubicar en ningún estilo. Pero, ¿qué es lo que hace la gente cuando va al mausoleo? ¿Tiene una práctica particular? Tiene esta estatua de él, que está con una mano en el bolsillo y la otra como sosteniendo un cigarrillo. Y la gente lo hace fumar, ¿no? Y la gente sube, se trepa
Tremendo. Es como se trepa y prende un cigarrillo, y ahí es como la cuestión del santo popular, que la gente le pide deseos al prenderle un cigarrillo y aparentemente Gardel te lo cumple. Ahí está. Ya sabemos que hay que prenderle un paso. Siempre que ve un cigarrillo, siempre se le La pone... cosa que le debe prenderle. Bueno, yo no sé, yo solo vi cigarrillos, ahora lo vi varias veces. Algo interesante también, lo que es las asociaciones gardelianas, vemos ahí de todo el mundo, Claro. ¿no? Que vemos placas, incluso hay ya como no hay lugar, hay un lugar virtual donde uno puede poner una placa conmemorativa, dedicar una placa a él. Pero algo interesante que me pasó en la experiencia de estar ahí, ¿no? Que es todos los sábados a la tarde, la que es responsable del mantenimiento, ¿no? de Gardel, lo abre al público. Uno puede entrar al mausoleo. Ah, mira vos, o sea que hay posibilidad de acceso. Hay fotos, se lo mantienen muy bien una vez por semana, lo limpian completamente, está el cajón de él por arriba y el cajón de su mamá abajo. Uno puede bajar por la escalera y ver, está el famoso poncho, ¿no? Que usaba Mirá. como Gardel Gaucho, hay distintas Y cuestiones. todas esas placas que son reconocimientos. Homenajes de Bueno. distintas asociaciones gardelianas de todo el mundo. Hay una cámara también arriba que uno puede, de las páginas web de las asociaciones gardelianas de todo el mundo, puede uno ver qué está pasando, ¿no? Ahí en directo. Transmite en directo. Lógico, me encanta. Así que esta es una historia del Zorzal criollo que es, bueno, y de hecho en el 2006 fue declarada tumba histórica. Ok. Es un decreto del Poder Ejecutivo que ya con estas iniciativas, y bueno, acá queda para la gente que debata, que comparta alguna anécdota o tal vez algo que sepa, que por lo visto en el programa anterior hemos visto momentos también, aportes de la gente en los comentarios muy interesantes.